Bienvenidos, bienvenidas a este podcast Somos Raíces. El día de hoy tenemos una persona muy especial, nuestro querido Wari, que nos va a contar más del liderazgo que está teniendo en tantos temas, no nada más fascinantes, pero tan relevantes y estratégicos para la región. Antes de entrar en detalles de qué es lo que hace, quiero compartirles un poco más a través de su voz, por supuesto, quién es nuestro querido Wari. Wari, sé que representas, ¿no? Y eres del pueblo andino Cara y del pueblo andino amazónico Quichua de Ecuador. Cuéntanos más de ti. ¿Quién es Wari, ¿no? ¿Qué significa que tengas estas huilcas, ¿no? Puestas el día de hoy tan emblemáticas de tu visión de quién eres. Cuéntanos de ti, cuéntanos de tus huilcas. Bienvenido. Sí, es un gusto y yupaychani kaiman kachamushkamanda kaipi kaimanda ñukanchipak alpa mama ukumanda ñukanchipak taytakuna kaymi kachamushkamanda ninanta paykunata yupaychani nipani paykuna ñukanta kawsayta karawashka shinallata yuyaykunatapash kaypi churawashka shunguwan umawan aliguta ñawpama ringapa imagutapash nishka kan. Para mí sí es un honor realmente hablar de la experiencia y la perspectiva de mi pueblo, del pueblo Cara y también del pueblo amazónico andino Quichua, pero no tanto hablar sobre ellos, sino mi experiencia de ser un miembro de esos dos pueblos, de mi perspectiva de lo que es vivir ahí. Y de los dos pueblos me han enseñado un valor simbólico, si lo queremos llamar así, y es una obligación. Y creo que cada vez que yo me pongo unas huilcas o me pongo estas tobilleras, en nuestro lenguaje le decimos huilcas, que es algo sagrado, es algo que viene a ser algo de un contexto de espiritualidad que nos conecta a nuestra identidad. Es ese recuerdo, nos hace acordar de en dónde estamos pisando y cómo estamos pisando y qué es lo que hacemos cada vez. Y también al mismo tiempo representa estar con los pies en el suelo, como la serpiente, como Amaru, como esa gran serpiente emplumada de los Andes de la Amazonía que tiende a perder, a generar mucha energía y tiende a volar, y en ese volar hace bastante caos, puede hacer bastante daño, y a veces ese daño es necesario, ese caos es necesario para regenerar, pero lo más que queremos es tratar de caminar con una sencillez, con una humildad y tratando de tener los pies sobre la tierra, así como Amaru se mueve sobre la tierra. Y ese es este recuerdo de mantener calma, de estar en diplomacia. Y eso me ha llevado a donde estoy hasta ahora. Y ese en parte no es la historia de yo, no es la historia de Wari Nahue, yo, el héroe de mi propia historia, pero más es la historia de un pueblo, la historia de la comunidad, de mis abuelos que a veces no los visito lo suficiente, y de mis otros abuelos que han muerto y no los puedo ver más. Pero hay pequeñas lecciones que me han dado en eso, que me ayuda a entender que no soy yo, solo yo, es todos los que están alrededor, es mi clan, es mi familia, es mi comunidad. Y tenemos nuestros altercados como en cualquier sociedad, pero al final del día me ha dado esa identidad y ese privilegio de tener cultura. Y para mí ese sí es un privilegio. ¿Y quién soy yo? En una entrevista anteriormente había dicho, pues tengo el privilegio de saber qué es una responsabilidad intergeneracional. Es porque soy hijo de una madre que no sabe leer y escribir, con abuelos que fueron retirados, desposesionados de sus tierras, de que vivieron como guasipungos, lo que quiere decir es cuidando las cosas o trabajando para alguien más, que nunca recibieron compensación. Esos fueron mis abuelos. Pero mi mamá y mi papá vieron la importancia de su cultura, la importancia de tener su propio lugar donde estás. Y ellos hicieron todo para, cuando nosotros nacimos, podernos mostrar, esta es nuestra tierra, esta es nuestra casa. Ya no fuimos mendigos de nuestra propia tierra. Entonces, ¿quién soy yo? Soy el hijo de alguien que tenía tierras de sus ancestros, le quitaron sus tierras y tuvo que trabajar toda su vida para volver
a tener su tierra. Y ese privilegio, si eso no es privilegio, yo no sé qué es privilegio. El poder sentarme con orgullo a hablar de lo bueno y lo malo de la cultura es porque mis abuelos, mis papás tuvieron que luchar. Y claro, hoy en día me siento con la responsabilidad intergeneracional que no es suficiente para mí decir, tengo esta cultura, hablo esta lengua, pero ¿qué estoy haciendo por mi cultura? ¿Qué estoy haciendo por todo ese sacrificio que han hecho? Y ese es un privilegio que me acuerdo cada día. Me pregunto, ¿qué estoy haciendo con ese privilegio? Porque puedo hablar desde un lugar de experiencia, de realidad, de contexto. Y ese contexto puede variar para cada persona de muchas formas, pero a mí me ha ayudado a ser quien soy. Y esta inspiración y esta claridad de entenderte desde lo intergeneracional, desde lo colectivo, desde tu clan, eres una de las personas que nos encanta aprenderte tanto, soberanía de datos indígenas, de temas de investigación indígena de forma general, el tema de biotecnología relacional, que me va a encantar que nos cuentes más de este concepto, ¿no? Biotecnología relacional. Qué orgullo que una persona tan enraizada en cultura, en un entendimiento de lo que aportan estos temas en territorio, pueda liderar, ¿no? Y ayudar a coliderar, ¿no? Porque sé que eso es un tema de lo colectivo, pero que pueda ser una voz con tanta claridad. Cuéntanos de ese salto que haces, de sentirte en este lugar que es un privilegio poder hablar de esos temas y poder retribuir por lo que escucho. ¿Cómo salta Wari a dedicarse a estos temas? Sabes, nace de yo también viví ese punto que sentía que éramos pobres. Y cada día te hacen acuerdo que son pobres. Sea por los sesgos, sea por el estereotipo. Cada vez que vas a la zona urbana, quieres comprar algo, te quedan viendo mal. Y yo también lo viví. Y sé que muchos de ustedes están viviéndolo ahorita, que es preferible adoptar una identidad mestiza. Es más fácil, porque no tienes que luchar con todo esto. Pero en esa adaptación, a mí me pasó algo bien interesante cuando estaba creciendo. Y en otra entrevista que di, yo decía, y esto es el salto que voy a ir, todos piensan que yo estoy aquí porque fui súper inteligente, porque de alguna forma fui dado un regalo de inteligencia. Y esa no es la verdad. En el colegio no era tan bueno. Los primeros 3 años era malo en la educación, no me gustaba leer mucho. Era muy difícil, éramos un número muy pequeñito de indígenas en medio de tantos mestizos educándonos, y manteníamos nuestro cabello largo y no hablábamos nuestra lengua en el colegio, no era bilingüe, era solo una sola lengua. Y en el tercer año de colegio me acuerdo algo que siempre he visto en la cara de la gente, pero pocos lo dicen. Y en ese contexto, cuando le llamaron a mis papás, a mi mamá en este caso, mi papá no estuvo, mi mamá vino. Y eso que nos habían visto con esos sesgos, con ese estereotipo, finalmente alguien lo dijo. Dijo, ustedes no pertenecen aquí. Y le dijo así a mi mamá, ustedes no pertenecen aquí. Ustedes pertenecen al campo. Y yo solo vi a mi mamá con los ojos llenos de tristeza y de furia. Pero no dijo nada. Y todo el camino de regreso a la montaña donde yo soy del clan Chichupamba, crecí en el territorio Arrayanes. Y todo ese camino no dijo nada. Llegamos, dijo lo que debía de decir y nada más. Desde ese entonces cambió. Ese momento, algo pasó dentro de mí. Fue ese momento. ¿Por qué no pertenecemos ahí? Fue esa pregunta, ¿por qué? Y estudié y al final del día no había sido tan mal estudiante. La verdad era que no había la suficiente curiosidad. Y comencé a explorar mi propia curiosidad y cuando terminé el colegio me fui a viajar todo Latinoamérica.
Y viajé toda Latinoamérica, de rincón a rincón, cargado un bolso, vendiendo mis propias cosas, me viajé. Y miré en cada país que iba el mismo problema con nuestra gente indígena. No era el problema de Ecuador, no era el problema de mi clan, era el problema de la población indígena. A todos nos veían de la misma forma. Éramos pobres, éramos marginados, éramos una caridad. Existíamos porque nos toleraban y eso se llama coexistencia. Cuando alguien meramente solo te tolera y no te deja existir, vivir, eso es coexistencia y eso es lo que yo descubrí en todo un año que viajé a Latinoamérica. Y en ese momento escuché a un montón de gente decir, oye, las cosas que te lanzas, las cosas que piensas, imagínate si estudiaras, imagínate si hablaras inglés. Y había turistas en esa época, estudiantes que estaban saliendo de la primavera, venían vacaciones y hablaban de todo eso. En nuestra comunidad, en mi clan y en muchos territorios indígenas hasta el día de hoy, yo he visto esto, que el hablar de educación es un susurro. Es un susurro que se pierde en el viento. Ni siquiera lo puedes decir con tanta convicción porque te tiembla de miedo de cómo lo vas a hacer. Entonces se vuelve un pequeño susurro. Y para mí fue viajar eso, que regresar, tuve que trabajar yo mismo y crear mi propio camino de la educación. Y ese fue mi salto. Y ha sido eso continuamente, trabajar, estudiar. Y por un tiempo pensé que iba a lograr encajar en ese gran modelo de coexistencia con los no indígenas. Iba a lograr, si tuviera suficiente dinero o educación, voy a lograr encajar. Y a eso me dediqué. Estudié mi pregrado, después mi posgrado. Trabajé, tenía un buen salario, vivía más o menos, pero aún así se notaba que había un rechazo permanente. Entonces no era la educación, no era que podía comer en un restaurante o comprarme esto o tener esto, no era eso. Hay algo tan entre nosotros que hemos creado ese mito de división que tú y yo no podemos existir, tenemos que tolerarnos. Y eso aprendí, y esa forma de ver es lo que ahora me ha llevado a regresar y decir, no, ese privilegio que yo aprendí de acordarme lo que pasó en el colegio, de por quién soy, por más que cambie mi vestimenta, me corte el cabello, deje de hablar mi lengua, todo eso, siempre va a haber ese punto de origen, esa proveniencia de donde vengo. Y siempre eso va a estar ahí. Y alguien lo va a notar y va a seguir existiendo esa división. Y eso me ha llevado a que regrese a colaborar con mi comunidad, fortalezca mucho más mi identidad y sea más crítico de mi propia gente y de mi propio ser, porque no todo es lindo, no todo es bonito, lleno de flores. Tenemos muchas cosas que el mismo pueblo indígena tenemos que construir, tenemos que ir colaborando, tenemos que unir armas y unir enlazos. Hay mucho por hacer entre indígenas, hay mucho por colaborar, pero también hay mucho por colaborar con no indígenas. Y eso toma un camino de una crítica y también de ofrecer alternativas, de ofrecer soluciones. Y ese salto me ha llevado a que esté estudiando en Estados Unidos. Y la verdad, toda mi carrera la hice en Estados Unidos con ese esfuerzo de trabajar, estudiar. Y bueno, pues nunca me gané ninguna beca prestigiosa, solamente fue gente que vio el potencial y me apoyó y logré estudiar. Me fui a estudiar en la ciudad de Nueva York por primera vez inglés y después de eso me seguí en ese mismo ritmo de seguir estudiando y trabajando y aprendiendo, pero nunca olvidándome de que siempre habían esos ojos. Y hoy en día también, cuando estamos en estas conferencias o estamos viendo, y les comentaba a los colegas que estamos aquí juntos, les decía, acordémonos que lo que nosotros digamos lo van a tomar como general. El pueblo indígena lo está diciendo. Y eso están los ojos sobre nosotros y hay una gran responsabilidad y ahí tenemos que tener bastante cuidado cómo lo decimos, qué decimos y cuál es el aporte que estamos dando a esa gran comunidad que existe. Y justo hablas de un tema, ¿no? El valor, el revalorizar, el regresar, el compartir, ¿no? Beneficios, eso
en mi mente lo voy ligando, ¿no? Con uno de los temas que más me encanta estarte aprendiendo tanto, ¿no? Que es el tema de soberanía de datos indígenas. ¿Cómo se traduce el tema de soberanías de dato indígena en cimientos para lo que está construyendo arriba, ¿no? Sabemos que desde los datos se están construyendo desde nuevos modelos de negocio, hasta se está poniendo y se está decidiendo qué es de valor y qué no. Se están poniendo estas capas económicas, sociales, culturales, que al final del día el dato es un dato, ¿no? Es todo lo que está montado alrededor del dato. ¿Cómo vives esto para ti en temas de la importancia de estos cimientos? Para mí lo veo como cimientos, ¿no? Si no tenemos esto bien, ¿no? Es una casa débil. Sí. Lo que está construyendo en temas que nos unen el día de hoy, innovación para la biodiversidad y el buen vivir. Si no tenemos esos cimientos en un entendimiento que la materia, ¿no?, que está construyendo esto parta de temas de equidad, parta de temas de gobernanza, parte de temas éticos, parta de un tema de equidad, entonces los cimientos no serán sustentables, ¿no?, por ninguna forma. Llévanos a esa historia, ¿no?, especialmente porque ahorita eres una de las voces que está coliderando, ¿no?, entre varias otras personas el tema de soberanía de datos indígena. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué significa para ti? ¿Qué propuestas están sobre la mesa? Cuéntanos. Y regresa, la razón por la que yo regreso a esta parte de soberanía hoy más que todo es por lo que le pasó a mi generación de mis abuelos. Ellos tenían una forma de información, de saber que ellos pertenecían a su territorio tradicional. Pero de mis abuelos que vivieron en esa época de haciendas para la época de mi mamá ahorita la única forma por la cual puede decir que nos pertenece a nosotros, a nuestro clan, es a través de la información que está escrita en un documento. Esos son datos. Es la información que está envuelto en ese producto, es un dato. Y eso para mí es lo que estoy viendo ahorita con la nueva forma que estamos digitalizando todo. Se está creando una digitalización. Entonces, primero, la conquista española de 1491, primero que nada, vino por nuestros recursos tangibles. Todo lo que tenemos tangiblemente podemos dar, nuestros terrenos, la nutrición de nuestros terrenos, el agua, los minerales, y eso ha seguido sucediendo con el petróleo, con las minas que siguen utilizando, con el gas natural y eso continúa. Pero como tú bien lo dices, se están generando nuevas formas de economía, nuevas formas de valorar ciertas cosas, ¿no es cierto? Y una de esas en particular es la biodiversidad, ¿no?, la naturaleza. Entonces ya no puedes explotar a la misma cantidad el petróleo, los minerales preciosos y todo eso, porque ya casi ya no hay que explotar, ya no existe. Y al mismo tiempo la misma población humana ha crecido tanto que nos estamos dando cuenta que hemos perdido tanto de nuestra biodiversidad que estamos a un punto de colapsar como sociedad, como especie humana. Los datos que existen en estos territorios indígenas, en comunidades locales, campesinas, comienzan a volverse esos instrumentos que podrían ser utilizados en contra de ellos para volverlos a despojar de sus tierras. Y eso ya lo vemos con ciertos mercados. Una de ellas, el mercado ambiental, tiene muchos casos en los cuales han utilizado el valor que está en esos datos, que no hay gobernanza de esos datos, lo han utilizado para remover gente de ahí. Y uno de esos casos son vecinos míos de la ciudad de Otavalo, donde los mercados de carbono utilizaron esa información para remover a una comunidad para reforestar. Y ese es el valor que estamos poniendo ahorita en los datos que están saliendo del territorio. Entonces, soberanía de datos para mí es volver a crear una trazabilidad al territorio físico, de donde vienen los datos y de donde existimos.
porque si nosotros podemos trazar y atar los datos a nuestra herencia cultural, a nuestro patrimonio biocultural, entonces vamos a poder nosotros navegar en este mundo digital que está viniendo. Y vamos a tener, como tenemos un papel para decir, esta es mi propiedad, vamos a tener una trazabilidad de decir, esta información viene de nuestro entendimiento, de nuestra interpretación. Es la forma cómo queremos participar en este nuevo encuentro. En 1491 hubo un encuentro, y en ese encuentro no tuvimos formas de comunicarnos. En el 2026 estamos en un nuevo encuentro, en el encuentro digital, y nuestras comunidades otra vez se encuentran en el punto que no saben cómo van a comunicarse, cómo van a navegar. Soberanía de datos y la gobernanza de datos nos da el lenguaje, la arquitectura del lenguaje, pero al mismo tiempo nos da los planos tecnológicos para que la comunidad sepa en cómo y en dónde van a construir esas infraestructuras que necesitan para seguir sosteniendo su vida comunitaria, su vida de gobernanza, su vida cultural. Y soberanía de datos es eso, esa trazabilidad, esa relación que tenemos con nosotros mismos, con la naturaleza, y tener esa genealogía, que quiere decir nuestro patrimonio cultural, que está surgiendo y transmitiéndose. Esa parte es lo que la soberanía de datos nos da esos instrumentos de poder tener una forma de encontrarnos en el mundo digital en formas más diplomáticas, de poder negociar mejor, porque si no vamos a tener una nueva experiencia de 1491, donde nos dieron trinquetes por toda nuestra información. Y a veces esa información, aún entonces, la información está donde están los recursos, y en este contexto lo estamos viendo de la misma forma. Si queremos ver créditos de biodiversidad, este nuevo modelo de valoración de la economía, el conocimiento de las comunidades locales, campesinas, afrodescendientes, es dónde están estas especies. Especies sean de especies relevantes para la funcionalidad del ecosistema, dónde están y utilizan lo que ellos saben para localizarlos. Esa misma información ahora la utilizan para crear un parque nacional. Y esa comunidad se queda de por fuera. Sus propios datos, como no son gobernados, no hay una metodología de gobernanza o soberanía, los datos fueron utilizados en contra de ellos. Esto hace que cuando estamos ahora hablando de soberanía de datos, para mi punto de vista es que la soberanía nos gira esa parte, ya no solamente es gobernanza de datos, ahora se vuelve datos para la gobernanza, porque ahora podemos, como te decía, atar a la parte física. Podemos decir, nuestros ancestros, nuestra vida cultural, nuestra espiritualidad está atado a sus bosques. Y nosotros sabemos cómo manejarlo, cómo sostenerlo, cómo darle vida. Entonces ya los datos ya sirven para nuestra propia gobernanza, para poder ejercer esa soberanía. Y esa parte es lo que ahorita estamos trabajando con la soberanía. Y dime algo, ¿cómo en esta cadena de valor, ¿no? de cómo va el ciclo de vida de los datos, ¿no? Uh-huh. En proyectos o empresas o caminos comerciales, ¿no? En donde al final del día existe una empresa en este escenario de otra región, ¿no? En un escenario hipotético o no hipotético, ¿qué significa un beneficio compartido, ¿no? En un escenario hipotético, ¿no? ¿Cómo se define el valor del conocimiento de, por ejemplo, en dónde están ciertas plantas medicinales, ciertos caminos en donde se encuentran ciertos animales que se usan como indicadores de salud ecosistémica? ¿Cómo estás visualizando en y cuáles son las mejores, no quiero decir prácticas, ¿no? Pero ¿cómo se pone valor en algo tan intangible y tan profundamente rico en conocimiento ancestral? Porque al final del día, en este escenario comercial, si queremos hablar de beneficios distribuidos en una métrica de valor económica, porque hay muchas métricas de valor, ¿no? ¿Qué significa ponerle precio a algo que es tan intrínseco en su propio ser? Tres identidades creo que deberían de surgir aquí para poder poner valor a algo que
que todavía no sabemos qué valor tiene. Y cuando me refiero a ese qué valor tiene, es más que todo del mercado, qué valor tiene en el mercado. Porque hay algo que siempre me he preguntado con las comunidades, pueblos campesinos y demás. ¿Por qué cuidar tanto? ¿Por qué cuidar tanto algo que no te va a dar riqueza? ¿Por qué cuidar el agua? ¿Por qué cuidar los bosques? ¿No? Y hay gente de la parte industrial del mercado que dice es porque no tienen industrialización. Al Globo Sur nos dicen que somos desindustrializados. Entonces, por eso es que no hemos aprovechado nuestros recursos naturales. Pero yo digo, pero en el 2026 ya tenemos las maquinarias. Si queremos destruir nuestra naturaleza, ya la tenemos. Pero aún así, como que nos resistimos a la idea de destruir. Entonces hay un valor intrínseco para la gente que vive con esa naturaleza, que vive justo en ese territorio. Entonces, ese valor intrínseco debemos de verlo como buen vivir. Hay una responsabilidad, la dignidad. En cierta forma, esa es una dignidad de ellos. ¿Y cómo lo pones valor a dignidad? Es casi imposible de calcularlo, ¿no? Es como decir, ¿cómo pones valor a felicidad? Diferentes filósofos van a venir con diferentes cosas. Entonces, a lo que sí podemos dar valor es al derivado de la información, a la derivación de información. Y le voy a poner esto en contexto. Ahora, imagínate que coges una muestra de ADN ambiental del suelo, de los Andes, donde nosotros estamos trabajando ahorita. Y anteriormente, durante la conquista y por muchos años, hubieron haciendas en toda la zona andina. Y en muchas partes de la parte de Sudamérica hubieron plantaciones de caña de azúcar y otras plantaciones donde se utilizaron bastante maquinaria, pesticidas, fungicidas. Y eso se ha incrementado más aún hoy en día. Ahora, esas tierras hoy en día han pasado a manos del manejo del uso de la tierra a pueblos indígenas. Y ellos han venido implementando su propia ciencia agrícola en esos manejos. Entonces, hemos venido conversando con ellos y vemos que el suelo se ha comenzado a regenerar. Pero ese suelo fue bastante degradado durante esa época que fue en las haciendas. Ahora nosotros hemos tomado la muestra de ese suelo y hemos sacado el ADN ambiental. ¿Qué tal? Ese ya es un dato. Ahí está un dato. Ahora, nosotros le preguntamos al campesino, y hay unas compañías que ya comenzaron a hacer esto. Hay ciertas compañías donde ponen el precio en la muestra del suelo. Ya, te cuesta $10 por cada muestra de suelo. Entonces yo le digo, ¿qué tal si le pago $10 por la muestra de suelo? Dice, no, $10, no, le regalo, llévese, no hay problema. Le digo, porque no cree que voy a encontrar algo que valga la pena. Dice, no, es que no se está llevando mi tierra, está aquí. Entonces, si miras, en ese momento es un valor intrínseco de amistad, de confianza, de decir, ¿yo qué hago cobrándote por yo qué sé, 20 gramos de suelo? No es, pero ahora cuando comenzamos a hablar con ellos, le digo, mira, la probabilidad que podamos encontrar algo que esté quebrando los químicos que estaban en este suelo, un hongo, o una bacteria que está ayudando a quebrar y a mejorar el suelo, eso puede ser muy útil para hacer esa transición o para remediación de suelo. Y puede ser muy útil que después se vuelva comercial y podamos ganar mucho dinero. En ese momento, ese valor cambió. Entonces, al valor que sí estamos poniendo es al derivado de los datos. Y ahí es donde mucha de la industria, cuando hablamos de los usuarios de los datos, esa es la parte que nunca se comunica. Que no estamos hablando de la información tal cual, de la muestra de eso, pero sí los derivados. Entonces, cuando hablamos de datos indígenas o información indígenas, frecuentemente la gente lo traduce como el uso tradicional de una planta. Lo que me refiero es esta planta de especie, la cortamos y no las comemos, se acabó. Pero si vemos plantas medicinales, no es la planta, es el derivado de esa planta que es la valiosa. Solo para ponerte una estadística, 45% de la medicina, de acuerdo a la Organización de la Salud Mundial, 45% de eso viene de plantas medicinales de territorios
de territorios indígenas, 45%. Eso ahora calcúlale a la industria de la farmacéutica. ¿Cuántos miles y cientos de dólares eso es? Eso es derivado. Entonces, al valor de la data, cuando estamos ahorita hablando de la industria, en este uso hipotético del ADN ambiental, no es tanto la muestra, no es tanto la información que colectamos ahí, es el derivado, es la secuencia digital, es la molécula que estamos buscando ahí. Y todo eso realmente en sí le pertenece al proveedor. Nuestro trabajo, cuando ponemos valor, tenemos que poner valor es pensando en el derivado. Y ahora en el derivado, ponle ahora inteligencia artificial. Inteligencia artificial acumula y puede crear escenarios. Esta información que sacamos de un territorio indígena, lo puedes poner como un punto cero o como una base de línea en el cual construyes. Cada vez que vas construyendo un nuevo escenario, eso es un nuevo derivado de esa información. Ese tiene un valor y ese valor tiene que ser mediado entre el que ayuda a facilitar el mercado digital, los datos, el que ayuda a curar la calidad, a chequear, que sería un mediador que es autorizado por la comunidad, ayuda a ver, mira, hay ciertos datos en que pueden ser muy valiosos para el mercado. Entre esta persona y el proveedor de la información llegan a un acuerdo de decir, esto es cuánto podría costar estos datos. No por el hecho de la muestra, pero por el potencial del derivado de esa información que la industria va a continuar una y otra vez añadiendo y creando. Ahí viene la cadena de valor. Eso es cadena de valor. Porque no pagas, es lo mismo con el petróleo. No pagas por el barril de crudo, literalmente por ese crudo. No pagas lo que pagarías por la gasolina. No, es el derivado el que estás invirtiendo. Y en los datos tenemos que comenzar a ver de esa forma. Primeramente, cuando son datos que vienen de plantas medicinales como ADN ambiental, que los dos tienden a tener derivados muy altos. Y claro, no todos los datos van a tener el mismo precio. Y en la cadena de valores donde nosotros comenzamos a sincronizar, a sintetizar, a crear consensos con la comunidad, que son los proveedores de esa información, con autorizados en la mitad, que ayudan a facilitar la parte técnica, y eso hace que haya una trazabilidad con el usuario, que sería el mercado en sí. Por supuesto, y con eso de alguna forma lo traduzco en cómo se institucionaliza la confianza, ¿no? De alguna forma, ¿no? Cómo creamos mecanismos que puedan dar certeza, que puedan dar trazabilidad, que puedan dar claridad, porque si al final del día estamos hablando de qué significan cadenas de valor equitativas e inclusivas, tenemos que de alguna forma crear marcos, ¿no? Y tenemos que caminar hacia un estándar y no nos va a dar tiempo de hablar de algo tan importante y por eso vamos a invitar a la gente que nos está escuchando a poder escuchar el otro pedacito de este podcast en donde vamos a hablar específicamente del marco que se está trabajando para poder caminar hacia otra vez la institucionalidad y cómo podemos formalizar, ¿no? Estos procesos hacia algo que genere confianza, que genere equidad, que pueda garantizar la soberanía, la autodeterminación y al final del día, para mí, una pregunta bien profunda, ¿no? ¿Quién está poniendo el valor, ¿no? De las cosas y bajo qué métricas, ¿no? Porque sabemos que hay muchas métricas que van mucho más allá de lo económico, ¿no? Pero pues tenemos que hablar un lenguaje económico también por obvias razones. Es necesario hablar, pero lo que vamos a estar hablando en la siguiente parte de esta conversación, quiero que lo pongamos muy preciso. Esto es que es un marco de cadena de valor soberano en los datos que vienen del territorio. Eso es un marco. Ahora, la idea es navegarlo hacia un estándar, pero un estándar que realmente sea operativo, funcional desde las comunidades, desde las fuentes de donde nace la información y de ahí sale el valor agregado que son estos datos. En eso es importante agregar que no estamos realmente hablando de que debe de ser, de que tiene que ser más que todo legal, llamémoslo legal en una forma que tiene que ser llevado a una corte para poder mediarlo. Porque eso
quitaría todo el propósito de la confianza, de la institucionalidad de la confianza, de tener buena fe en lo que queremos hacer, de la moralidad, de la obligación, de la dignidad. Este marco que hemos desarrollado y vamos a seguir hablando, que se quiere ir a un estándar, es más creando una obligación en dignidad. Y muchos que van a escuchar van a decir, pero no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene de dónde agarrarse, no hay algo legal, no hay algo esto. No hay esto. Pero mi pregunta para todos es, ¿está funcionando todas las leyes que tenemos? ¿Han hecho eso que seamos un poquito más equitativos? ¿Han hecho que realmente todas las leyes que hemos creado, todas las reglas que tenemos, han hecho que tengamos dignidad? ¿O han hecho eso que nos dividamos más, que más gente viva en una pobreza sistémica y más gente viva en analfabetismo, más gente viva en ciertas formas de desigualdad? Realmente cuando hablamos de todo esto, ¿no? ¿Qué tanto han hecho que las leyes, las reglas, los derechos, todo esto, qué tanto han hecho que abarquemos más dignidad? Y con eso nos vamos a dejar con una pizca de inspiración y de curiosidad para que te escuchen en el otro video que vamos a poner, porque este es un tema, como bien sabemos, que requiere su propio espacio. Quiero cerrar con una pregunta muy personal que te invito a que me contestes en una frase. Sé que tienes una hija bellísima de 6 meses. ¿Qué le deseas a tu hija de 6 meses? Bueno, quiero que en un día se pregunte qué es lo que hice y qué es lo que ella va a seguir haciendo. Me encanta. Pues con eso, muchísimas gracias, mi querido Wari, por inspirarnos y por compartirnos tanto. Muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy, porque somos raíces.